señor vecino. El mosquito es el insecto responsable de la transmisión de enfermedades como el dengue y la fiebre amarilla. Por ello, es necesario mantener la casa libre de su presencia, evitando la acumulación de agua estancada en cubiertas viejas, botellas, latas y otros recipientes. Recuerde siempre, reparar las llaves con goteras, cambiar el agua de bebederos de mascotas, de plantas y floreros al menos 2 veces por semana y mantener la vivienda libre de escombros. Asegure la salud de su familia. Combatamos al mosquito. Ministerio de Salud, Gobierno del Pueblo de La Rioja. Bueno, hoy estamos hablando del hígado. Decíamos que posiblemente uno de los diagnósticos que más nos asustan es justamente la cirrosis. Está el doctor Esteban González Balerga, que es hepatólogo, nos va a hablar de esto. ¿Cómo se llega a esta instancia, digamos? ¿Qué cosas tan mal tenemos que hacer para llegar a tener un diagnóstico de cirrosis? ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué es la cirrosis? ¿Qué es lo que pasa? Mira, la cirrosis es el fracaso del sistema de detección precoz, porque si nosotros podemos juntar hepatitis B, hepatitis C y alcohol, te diría que los hepatólogos no tendríamos trabajo en función de lo que es cirrosis, ¿no? Digamos, en la lista de espera a trasplante, la hepatitis C está primera, y en los diagnósticos de cirrosis de nuestro hospital, en clínicas, B, C y alcohol son las causas principales, que se llevan casi el 80 y pico % de los casos. O sea que el alcohol es la causa fundamental de una cirrosis, el consumo, ¿no? Obviamente. Alcohol, B y C, te diría. Okay. Y además tienen como una combinación sinérgica, es decir, si combinas alcohol y C, no es que sumas 1 más 1, es 64 la cuenta. La explosión del daño es geométrica, es decir, un paciente sin hepatitis C podría tomar moderadamente alcohol y ser feliz. Un paciente con... Pero si ese consumo sube, el daño se multiplica. Y esta enfermedad, que es asintomática, se va a volver sintomática rápidamente y vas a llegar a la cirrosis si consumís alcohol. Es decir, no solamente es los tratamientos antivirales, sino los factores que producen que la llegada a la cirrosis sea más veloz. Es decir, tomar alcohol, además de tener B, tener C, además tener HIV. Es decir, llegar a la cirrosis es un problema en la prevención. Perfecto. También. Ahora, ¿existen pacientes con cirrosis que no han tenido ni B, ni C, ni HIV? Ni alcohol. Hay como más de 10 causas de cirrosis. Pero, digamos, si yo tendría que dar un mensaje preventivo... No, por supuesto, pero yo pregunto, digo, porque si no, bueno, uno por ahí se agarra de eso, ¿no? El hígado graso o la obesidad es una causa de cirrosis en el mundo occidental. Y hay una serie de enfermedades exóticas o menos frecuentes, reumatológicas y metabólicas, de depósito de hierro, que se pueden prevenir, se pueden hacer actos preventivos durante la asistencia primaria de salud, que son los pacientes que siempre preguntan, pero doctor, si yo nunca bebí, ¿por qué tengo cirrosis? Esos ocupan un rango de un 20%. Lo interesante es que se pueden prevenir también, casi todas. Ahora, usted hablaba del consumo de alcohol moderado, que obviamente pasa a ser no moderado y se traduce en el cuerpo de manera explosiva en caso de haber tenido o tener hepatitis B y C. Sí. ¿De qué se consume? Digamos, cuantificar el consumo para la gente, para que sepa, porque si no, la cuantificación en casa se hace de acuerdo a las propias necesidades, y a, ¿no? Digo, bueno, yo me tomo un vaso de vino, no, yo me tomo una botella, yo me tomo 2. ¿Cómo es el tamaño de tu vaso también? Claro, exactamente. Bueno, la cuantificación es un tema que tiene mucha discordancia, ¿no? Cuando vos volvés a interrogar al paciente, seguramente el dato va cambiando. Pero uno podría decir que un vaso y pico de alcohol, que sería de vino, que es lo que más tomamos nosotros, sería algo moderado que permitiría tener una bioseguridad alta. Fenómeno. ¿Más de eso? Ya y no. Más de eso entras en un terreno de riesgo. Fenómeno. No, está bien, pero está bien decirlo de esa manera. Si eso vos lo transformás en cerveza, digamos que ese volumen se podría duplicar, y si lo pasás a una bebida que podríamos decir blanca, ese volumen se hace como 4 veces más pequeño, ¿no? O sea, debería ser así. Claro, porque
una frase muy típica del paciente, dice, yo tomo un vino que es carísimo. Digo, debe ser riquísimo, pero hace tan mal como el vino más barato. Porque nosotros medimos concentración de alcohol, no medimos calidades de vino. Eso le toca al enólogo. Ni la cepa, ni la uva, ni en fin, no importa nada de todo eso. Lo que importa es, sí, y realmente la prevención en ese tipo de cosas es muy importante. ¿Todas las personas con diagnóstico de cirrosis inevitablemente van a un trasplante como opción? No, gracias a Dios no, tratamos que no, y digamos que nosotros tratamos de evitar el trasplante. Es decir, uno debería trasplantarse cuando tu vida va a ser mejor con un nuevo hígado que con el anterior, ¿no? Claro. Ahora, vamos a esperar para esta década una explosión de necesidad de trasplante hepático por hepatitis C no diagnosticadas y una explosión de complicaciones graves como el hepatocarcinoma. En una enfermedad muda, porque si yo te tendría que decir cuál es el síntoma de la hepatitis C, no existe un síntoma digamos, específico. Y cuando hablamos de factores de riesgo, a veces cuando damos las clases con los alumnos, ¿no? Me dice, ¿qué factor de riesgo? Por ejemplo, para la doctora Alter en Estados Unidos es más de una pareja por año. Entonces yo diría que el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, o que estuvo bajo medidas de seguridad previo al HIV, en cuanto a lo que son descartables. ¿Quién no recibió el enfermero en casa con una cajita donde había jeringas para hervir? Entonces, no es necesario ser Keith Richards como para decir estoy en riesgo. Quizás estuviste en contacto con el sistema de salud en la edad, que es lo que decíamos, sí, por supuesto, estas cosas ocurren y uno lamentablemente está vulnerable a estas situaciones. Y sencillamente con un test de sangre lo podés saber. Bueno, mensajes, Roberto. ¿Cómo no? Laura de Salta dice, entonces la cirrosis no surge necesariamente por tomar alcohol. Se puede tener cirrosis sin haber tomado. Efectivamente, ¿no? Esta es la conclusión que sacamos que no sabíamos. Otro mensaje. Juan de San Clemente, tengo cirrosis, tuve que cambiar de dieta y de forma de vida. ¿Se cura o tengo que cuidarme para siempre? Buena pregunta. Hay dos cirrosis, digamos, compensada, que es un paciente que tiene una vida normal y un aspecto normal y una bioquímica quizás alterada. Y cuando quiebra la compensación. El paciente descompensado generalmente necesita cuidados muy especiales. El paciente compensado se comporta muy parecido a la población general. Quizás este señor, ya si estuvo descompensación, necesita dieta para siempre. Igual solemos ser exagerados en eso, ¿no? ¿Dieta solamente? ¿El tratamiento es dieta? Una de las complicaciones se llama síndrome ascítico edematoso, que es me hincho, ¿no? El aspecto típico del alcoholista de nuestro barrio. Sí. Un señor panzón, con piernas flaquitas. Finas. Bueno, ese paciente seguramente va a necesitar alguna restricción de dieta. Pero lo que aprendimos en el Clínicas es a trabajar en equipo, ¿no? Los hepatólogos somos muy malos dietistas, hacemos muy malas dietas y los pacientes cirróticos en general están desnutridos con un aspecto de bien nutrido. Claro. Por lo cual necesita como una nutricionista que apoye este tema. Y que acompañe este tratamiento. Guido. Sí, quería preguntarte, esta cirrosis, que es esta cicatrización del hígado que se va produciendo, una vez que se generó, ¿es algo que se gatilla y después sigue su curso? ¿O si uno para la anoxa con ese pedazo de cirrosis que tengo, puedo vivir toda la vida? ¿O depende de si es una cirrosis por hepatitis B o por alcohol? Perdón, preguntas sencillas para que la gente entienda. ¿Qué quiere decir paranoxa o...? Lo que quiero decir es que si yo tengo cirrosis o un poco de cirrosis y dejo de tomar alcohol, ¿la cirrosis sigue o la cirrosis se detuvo ahí? Entendimos todos ahora. La pregunta es buenísima. Si te hubiese contestado hace 10 o 15 años, te hubiese dicho que, como diría un abuelo mío de campo, un día que el hígado se achicharró, ya fue, quedó así. Ahora se puede desandar ese camino si el enemigo se va. Entonces hay trabajos muy interesantes que cuando curás la hepatitis B, con los años la cirrosis desaparece. Y los pacientes que dejan de beber cambian la enfermedad. O sea, retrograda la enfermedad y prolongan su sobrevida. Por eso es tan importante el tema de los grupos de autoayuda, Alcohólicos Anónimos. O sea, el cambio de hábito es fundamental. Sí,
Y los médicos no somos suficientes. Nosotros tenemos el grupo de autoayuda en el hospital, por lo que un poco hoy escuchaba. Hay un estrés postraumático. La mala noticia de tener una hepatitis C produce en más de la mitad de los pacientes depresión, solamente de saberlo. Claro, obviamente. Imagínense un hepatólogo manejando un síndrome depresivo. Es una mala opción. El grupo de autoayuda... Genial. El doctor es grande. No, pero está buenísimo que lo diga, claro, porque entonces, de verdad... nosotros tenemos todos los jueves a las 9 de la mañana, en el cuarto piso pasó el aviso. Sí. No hay médicos, son pacientes con un coordinador. Entonces, ahí nos enteramos un montón de cosas los médicos. De lo que le pasa, de su tristeza, del miedo a la muerte, de un montón de cosas que nos ayudó a construir como un cuadernillo para poder ponernos como... al servicio de... Al servicio de y en otra Totalmente. posición. Sí. Bueno, muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa, el doctor se queda y respondemos todas las consultas en el último bloque. Ya venimos. Hola, soy Rodolfo Betzel, estoy trasplantado de riñón. Y si una persona como vos no hubiera tomado la decisión de donar un órgano, hoy no estaría acá dándote este mensaje. Donar órganos es dar vida. Propenso a sufrir daños por la exposición a tóxicos. Algunas de las reacciones que sufren los tóxicos en el hígado, de hecho, los convierten en sustancias menos tóxicas o no tóxicas y más fáciles de excretar. En este caso, se dice que el hígado hizo una detoxificación.